Tenemos el gusto de recibir al médico veterinario Federico Santangelo, hombre de Agroideas, además asesor de Terragarba. Vamos a charlar un poco de la dinámica comercial que tiene el sector de ganados y carnes hoy por hoy en la Argentina, pero también en un ratito del remate de Terragarba, que vamos a ver también por la pantalla de Canal Rural el próximo jueves. Fede, querido, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Silvio, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Tanto tiempo. Gracias a Dios, muy bien. La verdad, hace bastante que no charlamos, ¿eh? Y se acaba de conocer, se acaba de publicar en las últimas horas el volumen de exportaciones de carne vacuna del mes de julio. Tenés el dato, me imagino, ¿no? Sí. Tal y cual lo previsto, estamos hablando de 40 y pico de mil toneladas, la mitad de lo que veníamos exportando anteriormente. ¿Me escuchas bien? Perfecto, Fede. Bueno, producto de las restricciones estas que está imponiendo el gobierno, estas restricciones ridículas que están impactando muchísimo en el sector y no trayendo ningún beneficio de las que apuntaba, que era bajar el precio al consumidor. Tal cual. Bueno, ¿y qué suponés puede llegar a ocurrir? Porque estas restricciones parciales tienen un primer mojón, publicado en el Boletín Oficial, 31 de agosto. Sabemos también que este es un año muy particular en la Argentina, donde las elecciones definen muchas cuestiones en lo político. ¿Vos suponés que se van a levantar estas restricciones a partir del 1 de septiembre o que esto se proyectará, y esto es una apreciación, no una opinión más que información, hasta el 31 de diciembre? Sí, mira, es lo que te iba a comentar, esto para mí es una presunción. Yo creo que el gobierno no va a hacer ningún cambio al respecto. Me da la sensación que realmente no le interesa lo que le puede llegar a ocurrir dentro del sector, si al productor le bajó el ingreso, si se exporta más, si se exporta menos. Hoy es año electoral, como bien decías vos, y con esta medida lo que ha logrado es contener el precio de la carne. Entonces no se va a jugar, me parece a mí, a abrir el mercado y que tenga otra suba de precios para que el productor esté bien y el consumidor en pleno año electoral pueda tener una suba de precios que le reste voto, ¿no? Pero esta es mi presunción, el análisis que nosotros hacemos. Yo creo que va a continuar, por ahí hará algún ajuste en algún corte, lo de la vaca china, porque es una ridiculez hoy en esa vaca conserva estar sacando cortes como la cuadrada, la paleta, el asado, que directamente ni existen, pero que complican muchísimo la integración del frigorífico. Hay un aspecto desde lo productivo que es preocupante. No sé si se está hablando demasiado, pero sí nosotros recibimos de parte de los productores la preocupación diaria. El tema de la seca, a la que se le sumaron muchas heladas consecutivas, ya no solo en la zona central del país, donde es habitual para esta época del año, sino también que hemos visto heladas en el litoral, en el norte de la Argentina. ¿Qué incidencia puede tener todo esto para aquellos procesos que se venían virtuosamente desarrollando como procesos de recría, donde muchos para seguir sustentando estos procesos tienen que apelar a la suplementación hoy, Fede? Sí, tal cual lo que vos venís diciendo y siempre Leo comenta en los informes de climáticos, este año venimos sufriendo ya, salvo en algunas excepciones que ha llovido y en forma importante, una seca desde los últimos 2, 3 meses y con un invierno muy contundente, por decirlo de alguna manera, Sí. con muchas heladas, cosas que no veíamos hace años. Normalmente en los últimos años teníamos alguna semana de frío intenso, pero acá yo me atrevería a decir que ya desde junio o mediados de junio estamos con un invierno que hay una semana de mucho frío y en la otra mejora un poquito el tiempo como pasó la semana pasada, pero hemos tenido muchísimas heladas y esto lo que ha provocado es que los campos no vinieron, no volvieron y se han achicado muchísimo en una primera instancia y todavía no volvieron, fundamentalmente los regrases, las avenas. Ayer lo hablábamos con Fernando, que debe ser por esta cuestión, que si bien en las zonas que llovió el campo todavía no vuelve, porque la tierra está fría, esto es una cuestión más de agrónomo, pero no han vuelto. Entonces, por un lado estamos en la etapa de cría, en aquellos campos de cría, en plena etapa de parición, donde la vaca empieza a parir y empieza
depende en qué estado corporal llegue la vaca, puede repercutir o no en la preñez futura, de mantenerse esta seca. Calcula que ya estamos entrando en septiembre y es importante que llueva ahora porque empieza a venir ese primer rebrote en el campo que es aprovechable por la vaca en este momento de parición, y en la etapa de recría, en aquellos lugares donde los raigrases o la avena no han vuelto o volvieron menos y que se está suplementando, bueno, con estos costos del maíz los números se ajustan mucho. Claro, y estamos en plena etapa de producción de ternero, ese ternero que se va a vender recién el año que viene, en la zafra del año que viene. Venimos de una cosecha pobre de terneros, ¿no? De acuerdo al último relevamiento del stock ganadero, lo que más penalizó fue la justamente participación del ternero, 650.000 menos de lo que se había mostrado previamente en la Argentina. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con la oferta de terneros el año que viene? ¿Tenés alguna idea en función de los primeros datos que estamos recibiendo ya del tema apariciones, Fede? No, todavía ese dato es muy prematuro saberlo. Las preñeces han sido mejores que el año pasado, pero fíjate vos lo que estabas comentando, ¿no? Lo difícil que es la cría o lo que estamos planteando, que vos decís, este ternero que están haciendo hoy es el que va a parir, ya está pariendo, se va a vender el año que viene. Nosotros ahora, en esta etapa de julio, agosto, septiembre, octubre, hasta que empiece el servicio, vamos a estar jugándonos el ingreso del año 2023. Claro, fundamental lo que decís. Fundamental. Jugado. Claro. El 2022 está jugado. Lo que hicimos el año pasado lo vemos el año que viene. Ahora nos estamos planteando nosotros qué tenemos que hacer para que en el 2023 podamos tener ese ternero. Y en estas condiciones, claro, y en estas condiciones cuesta arriba, porque si tenés menos oferta de pasto, pensando en una de las premisas que tiene el aspecto de la cría, que es decir, la vaca se preña por la boca, evidentemente va a haber que invertir un poco más de plata para suplementar y que esa vaca entre en estado después para llegar al celo, ¿no? Y esa es una opción, pero con estos precios de los granos es poco productor que suplementa a la vaca para que tenga. Tiene que tener esas reservas corporales por un lado, reservas forrajeras por otro lado con rollo, con algún estilo, o tenemos la herramienta después más adelante, dependiendo de las condiciones, dependiendo de los valores, de poder hacer un destete precoz, de poder destetarle ese ternero, que tampoco son muchos los productores que lo hacen, pero herramientas tenemos para mejorar, pero lo que uno tiene que ir pensando es el ingreso del 2023, el del 2022 ya está jugado. Si hicimos las cosas mal el año pasado y el porcentaje de preñez fue malo, y ahora hay que controlar bien la aparición para que ese ternero salga, que hoy también la vaquillona esa, con esta escasez forrajera, tiene un poco menos de fuerza y hay que parteriarla un poquito más, hay que estar más encima porque le falta esa fuerza para tratar de parir el ternero. Lo que nos jugamos siempre es el ingreso de un año antes. Lo que estamos jugando ahora ya está hecho, el partido se jugó el año pasado. Fede, estamos viendo una muy buena demanda por todo el ternero, estacionalmente queda muy poquitito todavía para negociar del ternero, pero también en remates de reproductores de genética estamos viendo mucho interés a pesar de las dificultades que tiene la Argentina para ver con certeza el futuro de la actividad, producto de las cuestiones políticas que interfieren sobre la misma. ¿Cuál es tu visión, tanto en el negocio de la invernada como en el negocio de reproductores en esta época del año? Por un lado, el ternero de invernada es el que menos ha sufrido todo el tema de la intervención del gobierno. Prácticamente podríamos decir que si bajó muy poco el precio del ternero. Estamos en el momento de menor oferta estacional, donde ya esa oferta grande se achicó muchísimo, que tenemos abril, mayo, junio, que es la mayor cantidad de ternero, y por ende ese productor que venía con problemas de pasto ya se desprendió porque no podemos tener todavía un ternero. Estamos con la menor oferta, pero es el que más se ha mantenido de precio. Vos fijate que podemos conseguir terneros todavía 2.20, 2.30, 2.30 y pico, de acuerdo a los últimos remates. Se ha mantenido producto también de esta incertidumbre que tiene hoy el productor en cuanto a vendo un animal y qué hago con la plata. La gran incertidumbre es macroeconómica, te diría, en el país, es qué hacemos con los pesos cuando no tenemos moneda. Es una moneda que no existe, que se devalúa continuamente todos los meses 3, 4, 5%, por más que el gobierno ahora festeje que va a dar menos de 3%. Es un número altísimo a nivel de inflación. Entonces
ante la imposibilidad de poder comprar otras monedas, otras divisas, el productor se calza en terneros. Entonces el ternero es el que menos ha sufrido en cuanto a la intervención del gobierno, no así el gordo, que ya lo vimos y calculo que hablaremos después. Y en tema del remate, de vuelta, el productor ganadero cierra los ojos y va para adelante, lo estamos viendo con muy buenos precios de reproductores, con muy buenos precios de venta, y de vuelta, vendremos y sigamos invirtiendo en lo que nosotros sabemos, que es producir animales, producir genética, producir terneros de buena calidad. Y el gordo más de 2 meses ahora, después de las restricciones, sobre todo cuando pensamos en novillo, de estabilidad de precio y por lo tanto de pérdida de valor. Y yo te diría que más de estabilidad de precio, caída del precio con inflación. Claro. Si tomamos los precios allá de mediados de mayo, cuando comenzó la intervención, el precio ha caído del precio de la hacienda alrededor de un 10%, más o menos, con una inflación que en los últimos 2 meses estuvo arriba del 3% promedio. Entonces, tuvimos caída de precios en términos nominales y en términos reales, una caída importante tanto del precio del novillo como del precio de la vaca, y esto no se reflejó en el precio de la carnicería. Nadie vio que en la carnicería el precio haya caído un 10, un 15%. Ahora me gustaría ver las grandes entrevistas a los Williams preguntando por qué cuando sube el precio de la hacienda van todos a la carnicería a preguntar por qué sube la carne, y ahora por qué cuando cayó un 15% no cayó en la carnicería. Entonces no se vio reflejado. Entonces lo veníamos anunciando nosotros. Eso fue lo que pasó en el año 2005-2008 con la intervención de Moreno. ¿Por qué ahora iba a ser distinto? Silvio, nunca el precio en la carnicería cae. El carnicero se maneja con otros costos también, y si no de otra manera, lo que hace es maneja márgenes, recupera márgenes anteriores y la mete en el bolsillo, porque tiene que vivir más, le cuesta más vivir, le suben otros servicios. Entonces nunca el precio en la carnicería baja. Lo que se ha estado, se estabilizaron los precios del consumidor. Fede, sos asesor de Terragarba. Terragarba va a vender este jueves en Castelli, como de costumbre, y por la pantalla de Canal Rural, una oferta muy importante de toros y de vientres. ¿Tenés el dato preciso para adelantarnos qué es lo que vamos a palpitar, qué es lo que vamos a ver el próximo jueves por esta pantalla? Sí, este jueves tenemos el ya tradicional remate de Terragarba en Castelli, que vuelve a ser presencial con inscripción previa, con inscripción y por streaming y por las pantallas. Hay 105 toros a la venta, 70 toros Angus, 35 toros Hereford, y a su vez tenemos muy buenos lotes de vaquillonas paridas, PC y PR, alrededor de 150 con crías, y hay 160 terneras, tanto 80 Angus y 80 Hereford, para entorar en la próxima primavera, muy buena, de muy buena calidad. Fede, es un clásico lo de las vaquillonas ya paridas, con lo cual garantiza al criador fundamentalmente que va a buscar ese producto ya tener el ternero, contar con el ternero logrado. ¿Cuáles van a ser las facilidades comerciales del remate? Mirá, hay las facilidades, aparte de todas las tarjetas que existen, hay un 9% de pago contado, un 7% de pago a los 30 días, y a su vez está con todo el tema de preofertas que ya están, que ya se abrieron el fin de semana hasta mañana a la noche, para que gane un 2,5% de descuento para el comprador. Muy interesante. Bueno, éxitos, lo mejor para ustedes, que sea un buen remate, como lo tienen pensado, como lo vienen proyectando. Te mando un fuerte abrazo, gracias por estar como de costumbre.